Bueno, estamos nuevamente en Negocios son Negocios y vamos a conversar con una querida amiga, Ana Caprav. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ana? ¿Bien? Muy bien. Muchas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, Ana es presidente del Instituto Amagui, periodista y máster en comunicación institucional. Vamos a charlar con ella sobre el fenómeno liberal en los 80 y 90. Y antes que nada quiero agradecerle los libros que Ana nos trajo. Por un lado, Álvaro Alzogaray, sus ideas y acción legislativa, de Ricardo Rojas y Pablo Guido, y La inflación como delito, también de Ricardo Rojas. Un abrazo a Ricardo, gran amigo, fue mi profesor, sí, que me cambió la cabeza en segundo año de la facultad, así que sí, eternamente agradecido. Pablo Guido también es... Éramos compañeros de Pablo sí, Guido. Exacto, sí. Sí, así que, ¿cómo estás, Ana? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Así que, y te pregunto, ¿qué tiene que ver, tiene algo que ver esta movida juvenil que estamos viviendo en términos de las ideas de la libertad hoy con lo que era en los 80 y los 90? Voy a hacer una aclaración que me olvidé de hacer. Nos conocimos con Ana hace un tiempo atrás, en los 80, en un centro cívico de la UCD en Viamonte y Paso. Exacto. Éramos todos muy chiquitos. Pues vos mucho más. Así que Ana es eternamente joven. Sí. Así que, y bueno, por eso, digamos, ella tuvo una fuerte participación en las ideas de libertad, las tiene hoy y lo tuvo hace décadas, ¿no? Por eso tiene la perspectiva, sí, ¿no? Exacto. A ver, yo creo que la diferencia... yo me olvidé algo que tenía en mi mochila. Que era un documento interesante, que era un programa, bueno, que está como editado, que hizo el Encuentro Nacional Republicano. El Encuentro Nacional Republicano fue un llamado que hizo Alberto Venegas Lynch padre, que en ese momento tenía su centro de estudios sobre la libertad. Y bueno, él primero convocó a algunas personalidades conocidas, como Ezequiel Gallo, Álvaro Alzogaray, etc. Y después hizo una convocatoria abierta, que salió en la prensa, y bueno, que en ese momento tenía todo que ver con nuestras ideas, y entonces bueno, convocó este encuentro en el que muchos fuimos, yo un poco menos, sí, mi esposo, porque en ese año estaba gestando a mi hijo menor. Entonces, bueno, tuve menos... También liberal, como todos sí, liberales. Sí, en mi caso, si no... si no se van. No es así, pero es como que mamaron de chiquitos. No, sí, tengo anécdotas graciosas al respecto, después si hay tiempo las cuento. Y bueno, sí, pero en ese momento yo creo que, bueno, obviamente eso fue en el 82, cuando se llamó al Encuentro Republicano, después de un periodo militar, de un gobierno militar, y entonces, bueno, como Vignoni había dicho que, bueno, iba a haber una apertura democrática, me pareció muy prudente lo que hizo Alberto Venegas Lynch, y citó a todo tipo de gente del espectro del centro liberal. Lástima que no saqué ese librito, que me olvidé, pero ahí, bueno, a saber, las distintas propuestas están Roca Fernández, Ezequiel Gallo, un montón de gente, bueno, mi esposo mismo en la Comisión de Doctrina, había muchísima gente. Y todos participaban, digamos, como no era uno más que otro, ¿no? Hasta que en un momento dado, bueno, Alzogaray, que ya tenía experiencia, aunque no había tenido éxito, con dos partidos previos, en el 56 y en el 73 creo que fue, bueno, no, yo en esa época no, y bueno, dijo tenía posibilidades, con gente que lo apoyaba económicamente incluso, para constituir un partido político que fue la UCD, y bueno, ahí es como que se engendró todo en ese encuentro, y a partir de ahí, bueno, la UCD, sí, en ese momento fue una explosión. Yo recuerdo que en la sede que estaba en la calle Rivadavia y Salta, bueno, era impresionante, hacían cola para afiliarse, sí, y bueno, la diferencia con esta época, que en esa época había locales, que digamos se fue llamando, y había locales partidarios en distintas zonas, en Capital, y se fue de a poco armando el Comité Nacional, bueno, que hay que tener 5 distritos, creo que eso no cambió, no lo sé. Bueno, teníamos 3, bueno, y así de a poco se fue armando hasta que se armó el Comité Nacional. Y bueno, yo participé de a poco, digamos, por razones personales, ¿no? No por otra cuestión. Y después, bueno, empecé a ir al distrito de Cava, donde, bueno, nos reuníamos tipo Ateneo con un montón de gente, algunas conocidas, otros no. Y hasta que un día, bueno, no sé qué, ya Alzogaray había salido diputado y no sé, se gestó alguna situación en el Congreso que no fue bien debidamente interpretada, alguna opinión de él sobre el tema sindical.
y entonces se le ocurrió a alguien, bueno, sabiendo que yo estaba en el tema periodístico, llamarme para que vaya a las sesiones. No había posibilidad de nombramientos, pero recuerdo que el ex diputado José Juan Mani, con quien todavía nos vemos, en varios lugares, él me dio una credencial simplemente para tener acceso a las sesiones, a entrar. Después, recién en el 86 empecé a trabajar formalmente. Pero bueno, cuando se constituyó el Comité Nacional también estuve trabajando en prensa del Comité Nacional, hasta que después nos vinieron las elecciones. Pero yo lo que noto de diferencia es que en esa época había un partido central. Entonces, la diferencia que hay absoluta para mí, absoluta con la actualidad, es que en ese momento era importante constituir el partido. Y Alzogaray convocó al resto a que se sumara, porque los demás tenían, digamos, en ese momento obviamente como sería hoy Javier Milei, o sea, era el que tenía la mayor concentración de gente. Entonces, bueno, pero la diferencia es que él llamó a armar un partido, no fue viendo en cada lugar a ver a quién juntaba. Entonces, a partir de un partido X, que ya tenía personería y demás, los demás, bueno, algunos se enojan, decían, ¿cómo vengan a mí? Sí, bueno, era el que tenía un partido armado, había otros, pero así de distinto, y él seguía avanzando y avanzando en el país. Entonces se hicieron alianzas, pero alianzas que tenían que ver con coincidencias programáticas. Se hizo con un decálogo programático, recuerdo, y bueno, era en ese sentido. De hecho, bueno, en el 89 creo que se armó la Alianza de Centro, pero antes había habido una alianza con el Partido Demócrata en Cava, que fue cuando entró Pinedo, y después creo que, bueno, Maslatón creo que ya se había afiliado a la UCD, y bueno, después sí, en el 89, bueno, fue una explosión. Fuimos la tercera fuerza a nivel nacional. Sí, un comentario al respecto de lo que yo recuerdo. Yo era chico en esa época, estaba en el secundario del 85, recuerdo que cuando 86, pasaste 87. venías del secundario. Claro, pero íbamos con todo el entusiasmo a la cancha de River, íbamos sin dormir al colegio, todos los compañeros locos con la Ciudad de la Libertad, sin saber demasiado que eran, bueno, ¿no? Está pasando un poco eso. Pero veo puntos en común con diferencias tecnológicas, ¿no? En aquella época exactamente. Éramos libro-papel, digamos. Bueno, no yo para internet. mandar los comunicados o iba personalmente o por fax, o sea. Claro, bueno, claro. Era otra, esa es la diferencia tecnológica, es abrumadora. En algunas cosas a favor y en otras cosas en contra, ¿no? ¿Podríamos hablar sobre eso? ¿Qué diferencia y qué puntos en comunes ves en ese periodo con y qué a favor y y qué en contra? al nivel de los medios había también mucha atracción. De hecho, los medios tenían periodistas que directamente se dedicaban a los partidos de centro, o sea, que cubrían nada más que los partidos, o sea, teníamos tanta llegada que se cubrían los partidos de centro. Claro. Ahora a veces hay un especialista, pero hay... Porque claro. Está todo como compartimentado, no están como antes todos juntos bajo un mismo techo. Ahora ni siquiera hay familias ensambladas, ¿viste? Claro. Está un poco complicado el tema, claro, a título personal. En ese momento hubo, de hecho había elecciones internas, hubo convenciones donde se elegían candidatos, no se agarraban de los pelos, pero había obviamente diferencias, pero no tenían nada que ver con las diferencias de ahora, seguían todos bajo el mismo techo. Y te hago una pregunta para terminar, y la respuesta es larguísima, ¿no? Pero, ¿tuvo influencia la movida liberal de los 80 para las reformas que se hicieron durante el menemismo profundas? Totalmente. Yo recuerdo que, obviamente más de uno ya viene, no sé, nos vamos todos, no sé, esa cosa que la gente está queriendo tener el pasaporte al día. Y no, recuerdo que estando en Mar del Plata, alguien se acercó, no voy a sentar nombres, no, que lo quería conocer a María Julia, a Menem, bueno, dijo, total, no perdemos nada, bueno, y ahí le manifestó que admiraba mucho al padre, que estaba de acuerdo con sus ideas, pero que bueno, que se las decía por ahí no lo votaban, pero que él estaba totalmente de acuerdo, y a partir de ahí empezó, bueno, todo lo que sabemos. Yo, honestamente, no es que no estaba de acuerdo en apoyar a Menem, no estaba de acuerdo. No es que el partido se disolvió, pero cuando las principales figuras de algún modo están aliadas a un nuevo gobierno en forma así
ya dejando su partido. María Julia renunció no porque no quería en el partido, sino para no perjudicar al partido, que fue distinto, sí. Pero bueno. Y te pregunto, recién le preguntaba a Andrés Baraldo, también un querido amigo liberal. Sí, lo conocía por las redes. Sí, ¿no se conocía en persona? No. Mira, si hoy ganara un partido, un candidato liberal, ¿no? La presidencia, hagamos futurismo. La imaginación, futurismo, ¿podría realizar las reformas que Argentina quiere o la casta política yo creo que está podrida pero fuerte? Yo creo que si hay algo que no se hizo en los 90 y que nos sigue repercutiendo todavía es una gran reforma laboral. Por eso, como no se hizo de regulaciones, sino que se hizo una transferencia de monopolio público a privado y la gestión cambiaron de contador, entonces eso trajo el problema de que ahora tenemos toda esta fuerte movida sindical y todo lo que ha traído en los grupos sociales, digamos, organizaciones sociales que están viviendo del Estado y que forman parte incluso algunos de él, y no creo que sea fácil, realmente no va a ser fácil, pero hay que intentarlo, no sé, Milei dice que llamaría algún plebiscito para ciertas medidas, pero yo creo que si la gente te vota, por algo es, si hay una mayoría, en el supuesto de que ganaron, hay una supuesta mayoría, lo que no hay duda es que se ha cambiado el eje del debate, o sea, aunque mienten y aunque no tengan la menor idea ganas de implementarlo, no voy a hacer nombres, ya todos dicen, no, hay que hacer una reforma laboral, no sé si la van a hacer, claro, ni con qué términos, como nosotros, pero ya están todos, digamos, cambiando los proyectos o lo que dicen que harían, diciendo, bueno, yo también soy liberal o yo también haría esto, ¿no? Y como generar una confusión. Y lo otro que se dice también, cuando le preguntan a algún especialista, un consultor en política, Milei es el voto bronca. O sea, como que no es una cuestión de ideas, que no lo votan por decir que va a cerrar el Banco Central, sino por un voto bronca. No, yo creo que es más allá de... Lo que a mí me preocupa es que no sé, detrás de tanto de Milei como de otros candidatos liberales, que no veo un detrás, no veo otra gente. En la otra etapa había otra gente, incluso que me gustaría señalarlo, en ese momento, incluso gente que se sumó, que era del partido como de la democracia progresista, como Natale o Alberto Garay del Partido Liberal de Corrientes, eran tan o más liberales que los nuestros, y cumplieron un papel muy interesante en esa época, realmente. Sí. Bueno, Ana, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos. Vamos a seguir charlando porque creo que es un tema Es un tema, sí, que está siempre candente, por lo menos este año. Y que debemos estudiarlo desde el punto de vista histórico, y hay que destacarlo y analizarlo para ver dónde estamos, dónde podemos ir. En el libro te va a servir de ayuda. Muchísimas gracias. Así que después de charlar con Ana Caprab, cerramos este programa, la nueva edición de Negocios son Negocios, un programa destinado a promover el espíritu emprendedor, el espíritu empresario e instituciones que permitan que podamos desarrollar nuestros sueños ejerciendo nuestra libertad. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. My mind is playing tricks on me.